Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina y es una alegría para mí seguir compartiendo esta serie que hemos denominado Discípulos que viven su fe. Yo espero que sea de mucho provecho para todos ustedes y la comparto con muchísima alegría, queriendo y deseando llegar a todas las comunidades de nuestra América y de España también, por supuesto. Y hoy vamos a hablar un poquito al inicio de las 4 condiciones para ser discípulo del único maestro que es Jesús. Pero antes debemos aclarar que no estamos hablando de una carrera, como quien dice, una carrera universitaria que comienza, que dura 5 años, 6 años para que yo tenga un título, me promueva, me hagan la fiesta de promoción y después haga un posgrado aquí o allá en alguna universidad extranjera y entonces termino la carrera. No, esto es distinto, así, esto no termina nunca. El discipulado de Jesús no termina nunca. No se trata de conquistar honores o de llegar a una meta, entre comillas, humana. Es mucho más que eso, porque la meta es llegar a ser perfecto, como es perfecto el Padre que está en el cielo, como dice el mismo Jesús en Mateo 5:48. Entonces, uno debe tener claro esto, porque a veces, incluso entre la misma gente del pueblo de Dios, se habla de carrera eclesiástica o se habla de títulos, cargos, honores en la parroquia, en la diócesis, en el ministerio. Y a veces, lamentablemente, perdemos ardor, unción, entusiasmo, ganas, porque lo miramos muy a modo humano, ¿no? Con criterios puramente humanos, aunque tengamos el título de religioso o de católico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco estas condiciones para ser discípulo del único maestro que es Jesús. En primer lugar, digo, hay que tener un solo maestro, claro. Hay que tener un solo maestro porque en la escuela de Jesús, Él debe ser el único maestro, Jesús. Jesús, Dios que nos salva. Él no comparte su cátedra ni con Freud, ni con Buda, ni con ningún otro, ¿no? Lo vemos en Mateo 23, 8, 10. Jesús no admite términos medios, o es frío o es caliente. Esto es importante, sobre todo a veces porque con una buena intención de ser abiertos, como se dice ahora, comenzamos a relativizar el mensaje de Jesús para acondicionarlo a otros mensajes también fragmentados que puede haber en el mundo, de tipo psicologista o de tipo pseudo espiritual. También cuando se confunde el diálogo interreligioso, ¿verdad? O el llamado diálogo ecuménico. Entonces hay que tener cuidado en esto para no fragmentar a Jesús y para no olvidarnos que Él quiere ser el único maestro de nuestra vida, ¿no? El absoluto de nuestra vida. Por supuesto, con esa misma actitud de Él, que no rechazaba a nadie, ¿no? También, en segundo lugar, esto significa un seguimiento inmediato y definitivo de Jesús. Me parece importante, ¿no? No poner dilaciones, no poner excusas, sino poner confianza, una confianza que sea profética, una confianza que venga del Espíritu. Fíjense una cosa, ¿no? Seguir a Jesús es una decisión que no admite ni espera ni tardanza. Hay un episodio muy interesante que es del Antiguo Testamento, pero bien puede servir como ejemplo. Primera Reyes 19, del 19 al 21, Elías tira su manto junto a Eliseo en señal de llamado, ¿no? De elección para que sea su discípulo. Y Eliseo le dice que le permita primero ir a despedirse de sus padres. Y Elías se lo permite, pero hasta que Eliseo no sacrifica sus bueyes, no se le permite ser discípulo y seguirlo a Elías. Es decir, el peor enemigo del ser humano es la indecisión, el estar siempre postergando las cosas para mañana, tal vez la semana que viene, tal vez el mes que viene, tal vez el año que viene, hablando de cosas esenciales e importantes, como es el seguimiento del Señor. Como laico, casado, soltero, como religiosa, como sacerdote, en fin, como aquel que tiene que responderle al Señor en su estado y hacerlo sin dilaciones y no permitir que lo urgente tape lo necesario. Y también otra cosa importante para ser discípulo, digamos, es renunciar a los obstáculos.
renunciar a los obstáculos. Hay muchas cosas, ¿no?, que podríamos decir de esto, pero, por ejemplo, la renuncia a lazos familiares, entendido como, no como desamor, no se entienda así, sino como desapego. Es decir, ser libres de los lazos familiares. Lucas 14, 26. O mejor dicho aún, tratar de que la relación con los familiares esté centrada en el Señor, en el Maestro, en su amor, en Él. Y entonces desde Él puedo tener una relación no traumática con mis familiares, no apegada, ¿no?, que esto ocurre a menudo. También renuncia muchas veces al propio trabajo, que no quiere decir no trabajar, sino ver que debo dejar algo que me da cierta comodidad en sentido humano para un seguimiento del Señor, que implica muchas veces un dedicarme totalmente a Él, ¿no? Por supuesto habrá que ver cada caso particular, sobre todo en el caso del laico, casado, con esposa, con hijos, pero también se ha dado casos de personas que han renunciado a un trabajo, de un estipendio, de un sueldo muy alto para poder tener más tiempo para el Señor y con esto sin descuidar su propia misión en el hogar y en la familia, sobre todo en la mantención de lo que es la familia. También renuncia a los bienes materiales, es decir, el discípulo sabe que puede vivir en la austeridad y confía fuertemente en la providencia de Dios. Por lo tanto, no vive esa angustia y esa ansiedad tan típica del mundo por los bienes materiales. Sabe que si tiene un auto, por ejemplo, un carro, como dicen aquí, que ya tiene 20 años pero todavía anda bien, no tiene que estar comprando el último modelo, porque el mundo se lo presiona, porque el mundo se lo exige. O tener lo último en la electrónica. Si sirve para el reino de Dios, en buena hora, pero si sirve para que esté más atento a mi ombligo, no sirve tampoco para el reino de Dios. Creo que se entiende. Y un aspecto que también nos olvidamos es la renuncia a los honores del mundo, que a veces esto nos cuesta, sobre todo en un mundo bastante cholulo, farandulero, superficial, frivolongo, en donde se la pasan entregándose premios unos con otros, y honores, y títulos, y qué sé yo cuántas cosas. Entonces el discípulo se cree que, que no está haciendo nada bien, claro, porque a él no le dan ningún premio, ningún título, ningún honor, nada, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué pasó acá? Miren, uno tiene que tener la libertad interior de decir, en realidad todo lo que necesito lo tengo, porque tengo el amor de Dios. Y los títulos o los premios o los honores o los homenajes humanos en realidad valen muy poco, muy poco. Todo se oxida, todo se apolilla y todo es vanidad de vanidades y pura vanidad. Incluso hasta ciertos premios como el premio Nobel y qué sé yo, que finalmente, mirándolo desde la óptica del maestro, realmente todo es vanidad de vanidades y pura vanidad. Nada puede compararse a la corona incorruptible de la gloria que el Señor tiene preparada para aquellos que lo aman, para aquellos que de verdad han querido ser sus íntimos, ¿no?, sus discípulos. Entonces renuncia a los honores del mundo, que cuesta bastante, y ahora viene la otra, renuncia a los honores eclesiásticos, que también, a veces nos cuesta, porque sobre todo en el pueblo de Dios, a veces estas buenas señoras o buenos señores creen que porque alguien ocupa un cargo más relevante en la iglesia o tiene un título, no sé qué, es más importante. Y justamente en el seguimiento de Jesús, en realidad el más importante, entre comillas, es el que más sirve, el que más hace presente al Señor. Y si hay honores eclesiásticos o no, también eso es relativo. Yo recuerdo un curita muy santo que había en Argentina, un italiano que había dejado Italia y trabajado durante más de 4 décadas en Argentina. Ya cuando tenía casi 80 años, el obispo lo hizo monseñorino, o sea, le dio el título de monseñor, o sea, que sería de prelado de honor de su santidad, que lo entrega al Papa a través del obispo diocesano. Y yo recuerdo las palabras de él, muy simples, muy sencillas, cuando dijo, va bene, ma
se questo mi aiuta a arrivare alla vita eterna, si esto me está ayudando a llegar a la vida eterna en buena hora, y si no me ayuda, mejor lo dejo de lado. Muy sabio, muy práctico, es decir, y demuestra también la libertad y el humor también con el cual tenemos que ver un poco este aspecto de los cargos o las cargas o los títulos y los honores y todo eso que a algunos realmente les preocupa en exceso y les da mucha ansiedad, porque están muy atentos a su imagen y no a la mirada de Jesús sobre él. Por eso también el discípulo sabe que tiene que llevar la cruz. Llevar la cruz. Lucas 14, 27. Llevar la cruz. Y claro, y es difícil llevar la cruz. Y claro que es difícil llevar la cruz, por supuesto. Pero ahí está. Llevar la cruz implica una actitud de oblación, de renuncia constante, de alegría y libertad interior. Llevar la cruz no es un oprobio que me ponga triste o amargado, sino es decir, bueno, estoy haciendo lo mismo del Maestro. Y llevar la cruz implica vivir en lo cotidiano, en lo de todos los días, las pequeñas o las grandes incomprensiones, dificultades, críticas que podamos recibir, y también el cansancio, las desilusiones, las molestias. Finalmente es eso, llevar la cruz. Llevar la cruz con el Maestro, compartir con Él también ese aspecto tan importante que ayuda a nuestra redención y a la redención del mundo, que es llevar la cruz. Porque sin cruz no hay redención, sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay resurrección, sin cruz no hay victoria, sin cruz no hay crecimiento, sin cruz no hay madurez verdadera, sin cruz tampoco hay santidad de vida. Por eso vamos a ver ahora las 5 relaciones del discípulo, que son muy importantes. 5 relaciones del discípulo. Ciertamente el discípulo se relaciona con Dios, con el Abba, como Padre. El discípulo experimenta a Dios como un papá, como un padre tierno, bondadoso, misericordioso, cercano. Porque fíjense ustedes que los judíos se relacionaban con Dios de una manera tan respetuosa, pero tan respetuosa que llegaba casi a la frontera del temor. En cambio, Jesús nos enseñó a relacionarnos con su papá, con su Abba, con un corazón abierto, con un corazón de niño, para experimentar la ternura, ¿no? Abba, Abba. Podríamos llegar a afirmar que la experiencia de ser un hijo amado de Dios es el rasgo que configura al discípulo de Jesús. Ahí está. Lo decimos, llegar a experimentar que uno es un hijo, una hija amado por Dios, es lo que configura el perfil de un auténtico discípulo. Esto me parece importante. El discípulo confía en el amor incondicional que el Padre Dios tiene por él. El discípulo confía aunque esté revolcándose en su propia miseria. El discípulo se levanta cada mañana y dice, y lo dice con convicción: papá, sé que me estás amando, sé que tu amor está sobre mí, sé que tu mirada gratuita e incondicional me está ensalzando porque soy tu hijo en el Hijo. Y esto es la actitud fundamental. Entonces, el discípulo confía tanto en el amor incondicional de su Padre que se manifiesta de manera especial ¿en qué cosa? En el perdón, en la misericordia. El discípulo experimenta esa misericordia en su vida, la experimenta diariamente en su vida. El discípulo sabe realmente que el Padre Dios le da a conocer esa misericordia en el perdón, siempre que vuelva a Él con un corazón arrepentido. Además, el discípulo se relaciona con Jesús como maestro, su único maestro personal. Sí, el discípulo experimenta que Jesús es su único maestro personal. Es llamado por el Maestro, Él fue quien lo ha elegido. Él es el que ha puesto su mirada sobre Él. Por eso lo vemos en Juan 15, 16, ¿no? Y ser discípulo no depende del gusto personal, sino de un llamado de Jesús que dice, ven. Jesús que te mira, Jesús que te llama, Jesús que te dice, ven.
Esto es lo que experimenta el discípulo. Experimenta que el maestro, por pura gratuidad, lo ha mirado, lo ha llamado, lo ha elegido. Y esto provoca una alegría en el discípulo. Una alegría que no se compara con ninguna alegría de este mundo. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso el discípulo se relaciona con Jesús como maestro. Y este llamado es tan, pero tan fuerte, que es capaz de dejar el dinero sobre la mesa de los impuestos, como en el caso de Leví, de Mateo, olvidar la barca llena de peces y apartarse de padre, madre y familia, porque finalmente Jesús llamó a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. Mateo 3:13. Además, el discípulo se sienta a los pies de su maestro. Se sienta a los pies de su maestro. Es el ejemplo clásico de Marta, María y Lázaro. Sentarse frente a su maestro es la actividad más importante que tiene el discípulo, ¿no? El discípulo pasa largos momentos simplemente disfrutando del estar con Jesús, del dejarse amar por Él, del dejarse mirar por Él. El discípulo disfruta de estar con el maestro. El discípulo siente un gozo especial simplemente de estar con el maestro. Por eso está muy lejos de ser un discípulo aquel que no gasta cada día largo tiempo para estar junto al maestro en la intimidad de corazón a corazón, de tú a tú, ¿no? Pero atención, el discípulo ciertamente es un contemplativo, casado, soltero, joven, adulto, anciano, sacerdote, religiosa, religioso, monje, es un contemplativo, pero es un contemplativo de ojos abiertos. No es un volado, no es un alienado, no es un escapista, no es alguien que se aturde en un pseudo misticismo. Es un contemplativo con ojos abiertos, con oído atento y con corazón alerta. Porque además, otra condición, otra característica, es que escucha al maestro. Escucha al maestro. Porque si se sienta a los pies del maestro, no es para dormirse, sino para escuchar al maestro. Porque lo típico del discípulo es alguien que escucha, escucha, escucha. Por eso a veces la tentación de estar frente al maestro es hablar mucho y escuchar poco. O sea, si uno está frente al maestro no es para estar pasivamente, sino para escuchar al maestro. Así que escuchar. Ustedes saben el ejemplo, ¿no?, de Salomón. Dice en 1 Reyes 3:9, le pide a Dios, dame un corazón que escuche, dame un corazón que escuche. Algunos traducen dame sabiduría, pero la expresión dame un corazón que escucha es la más correcta y es lo que tenemos que pedirle como discípulos al único maestro. Porque Dios se expresa de dos formas, son un poquito, en griego se dice logos y rema, son formas complementarias en las que Dios se expresa para darnos a conocer su palabra. Logos y rema. Logos es cuando se refiere a la palabra en general, el mensaje ya revelado por Dios, mientras que rema es cuando se refiere a una palabra específica y concreta para una circunstancia determinada. Sería el hoy, aquí y ahora, ¿no? Así que es interesante tenerlo en cuenta, porque ciertamente Dios te habla al corazón para tus necesidades, para cada momento, para que te dé una respuesta en lo que estás necesitando a cada momento. Pero además, y esto es importante porque estamos hablando de escuchar, el discípulo le cree al maestro, porque no solamente cree en el maestro, sino que le cree al maestro, le cree. De ahí viene la palabra confianza, confiar, le cree, le pone su vida, su corazón, está convencido que lo que el maestro le dice es la verdad que libera, la verdad que restaura, que sana. Por eso le cree al maestro. Y un discípulo confía tanto al maestro que no le cree a otros, sino que le cree solamente a él. Porque no está creyendo en algo, está creyendo en alguien. Está creyendo en alguien.
que es digno de toda confianza. Sé en quién he confiado, diría San Pablo en la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, le dice, sé en quién he confiado. Y qué lindo que es esto, porque la base de la revelación de un discípulo para con su maestro es la confianza. Si no hay confianza entre el discípulo y el maestro, no hay un auténtico discipulado. Si le confío a medias, pero estoy, digamos así, como con otras sucursales, porque en el fondo no me convence de todo el maestro, y no soy un verdadero discípulo. Pero además, el discípulo sigue al maestro. No sigue a otros maestros con minúscula, sigue al maestro. Y no significa esto simplemente seguirlo físicamente detrás de él, sino principalmente imitando el estilo de vida. Imitando el estilo de vida en criterios, en actitudes, en palabras, en pensamientos y en acciones. Por eso, así se llamaba Jesús, ¿no? Le decían a los primeros cristianos los seguidores de El Camino, los seguidores de El Camino. Esto demuestra que realmente seguir a Jesús es algo dinámico, no estático, algo que es una conversión constante, algo que provoca también una sorpresa constante. Me parece interesante esto para que lo meditemos y lo rumiemos, ¿no? En realidad, no significa esto que solamente seamos bautizados y que estemos en la computadora del cielo, sino que estamos anotados con letras de oro en el libro de la vida. Me parece fundamental. Allí está nuestro nombre. Por eso, no sé si todavía en algunos países de América Latina, pero a veces ocurre que cuando se hace el censo, el famoso censo poblacional, que es cada 10 años, también a veces preguntan sobre su religión, ¿no? El Estado pregunta, ¿no? A veces el Estado pregunta a través del censo sobre la religión. Y bueno, ustedes saben que todavía en gran parte de nuestros países, bueno, la mayoría responde católico, ¿no? Religión católico. Pero eso no significa que se tenga a Jesús como el único maestro. No significa eso. A veces nos quedamos únicamente con la respuesta del censo, pero no con lo que significa obedecer al maestro, que es otra característica. El discípulo obedece al maestro. El verdadero discípulo de Jesús siempre sabe obedecer. No solo las órdenes, sino hasta las más pequeñas insinuaciones. Pensemos en los ejemplos que nos trae San Pedro, ¿no? El discípulo, cabeza de la iglesia. Por ejemplo, cuando le dice el maestro que tire las redes, él que era experto pescador, cuando no había pescado nada, él obedeció. Cuando le dice también que lance el anzuelo para sacar un pescado que tiene dentro una moneda, también obedeció. Cuando le manda en Jerusalén que vaya a buscar a un burro que lo traiga de una persona que él no conoce, que casi era un hurto, él va y lo trae. Cuando le dice que salte de la barca para que camine sobre las aguas en el mar de Genesaret, él obedece. Y era Pedro, era un colérico, era un hombre que tenía experiencia de vida, que era un pequeño empresario de pesca con muchas ganas, muchos emprendimientos, muchas ganas, y sin embargo obedecía, porque él sabía en quién había puesto la confianza, porque la palabra obediencia viene de of audire, que significa hacer propia una palabra que me viene de afuera, es decir, aceptar como propia una palabra que me viene de afuera. Entonces, quiere decir que la obediencia es siempre colaboración con aquel en quien confío, con aquel a quien le entregué mi confianza, con aquel a quien realmente reconozco como mi único maestro. Fíjense qué concepto tan interesante de la palabra obediencia, ¿no? Tan manoseada, tan mal usada, tan poco comprendida. Esto significa obedecer al maestro, ¿no? Y así vamos descubriendo las características del discípulo, ¿no? Y vamos a llegar después a que el discípulo se relaciona con el Espíritu Santo
como guía. El discípulo de Jesús está animado por el mismo Espíritu que engendró a Jesús y lo ungió con poder. Nos comparte justamente el Espíritu Santo, la Rúa Santa, nos comparte los mismos sentimientos, criterios y valores de Jesús, como San Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18. Entonces, el Espíritu Santo produce en nosotros el querer, el obrar, según la voluntad del Padre Dios en Jesús. Filipenses 3:15 nos lleva a exclamar, ¿no? Romanos 8:15, Abba, Padre. El discípulo de Jesús lleva una relación personal, vital, diaria, concreta con el Espíritu Santo, con la Rúa Santa, porque en el fondo es ese Espíritu Santo el que lo motoriza a diario, le da la fuerza, el vigor para responder al proyecto del Padre Dios como otro Jesús, en el aquí y ahora de la historia. Y ese Espíritu Santo hace presente justamente al Maestro en la propia vida del discípulo. Esto me parece maravilloso. Y además, el discípulo se relaciona con los demás como hermanos, como próximos, ¿no? Y el discípulo considera hermano o hermana a todo ser humano, al prójimo, a todo ser humano sin distinción, sin discriminación. Por tanto, se siente responsable y solidario con sus hermanos. Y uno se pregunta, ¿cuándo acaba la noche y termina el día? ¿Cuándo? Cuando uno, mirando el rostro de un ser humano, puede descubrir el rostro de un prójimo, el rostro de un hermano. Allí acaba la noche y comienza el día en tu vida personal. Que el Señor te haga cada día más un discípulo enamorado de su presencia. Paz y bien.